Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Josué Camarena López. Eh, Les estaré presentando lo que es mi proyecto por parte de lo que es el cual de análisis basado en datos. Mi proyecto llamado así, análisis de perturbaciones experimentales en la medición del coeficiente de flexión en túneles de viento. Esto más que nada está ligado a lo que es a mi carrera siendo ingeniería aeroespacial. Primero que nada, tenemos que conocer qué es un túnel de viento. Un túnel de viento como tal es un instrumento o un equipo de laboratorio que nos permite conocer diferentes magnitudes o diferentes propiedades del flujo que pasa a través de él, tanto velocidad, presión, fuerzas dinámicas, tales como sustentación, arrastre y otras consideraciones que podemos poner en práctica a los estudiantes, como las leyes de Bernoulli, lo que son los coeficientes de fricción, lo que son los coeficientes de sustentación, lo que son los coeficientes dinámicos como presión dinámica y demás, para poder aplicar un poquito también la parte teórica a la parte práctica y que todo esto sea un poquito más, bueno, que el conocimiento sea un poquito más llevadero. Sin embargo, nosotros podemos tener discrepancias al momento de tomar diferentes resultados. Por lo tanto, en este estudio se recopilan 18 muestras a través de túnel de viento de forma experimental para ver cómo estas perturbaciones eh, eh, tienen una repercusión a los resultados que realmente se creían. Por un lado, utilizamos lo que es la conservación de masa y conservación de la energía, siendo dos leyes principales basadas en la ecuación de Bernoulli, en la que dice que básicamente todo el flujo que entra por un lado debe salir por el otro. De una forma más bonita, me gusta llamarlo como conservación de flujo lineal. Esto te representa cómo el flujo de entrada va a ser el mismo de salida, siendo que no existe ningún tipo de pérdidas en cuestión del flujo. Entonces, esto es lo que nos define la pequeña ecuación que tenemos aquí presente, eh, siendo lo que es Bernoulli. Por otra parte, como ya bien comenté, se habían recopilado 18 muestras de diferentes variaciones de presión. Eh, Nosotros decimos que tenemos un túnel de viento, el cual siempre está a una presión constante en la atmósfera eh, que lo rodea. Sin embargo, la única varianza que existirá para poder nosotros hacer una medición de ese flujo sería la presión que éste esté ejerciendo. Entonces, un túnel de viento, como se puede ver aquí arriba, estaría entrando el flujo en la parte de la entrada, en la parte de la togra, entraría, y en esta partecita de aquí existe algo llamado tubo de Pitot, que nos permite medir las variaciones de cómo repercute la velocidad del flujo respecto a la velocidad. Entonces, cuando entra el aire, a raíz de que hace presión sobre el flujo, ese se mueve y genera una pequeña variación de altura. Y a partir de ahí, nosotros podemos sacar diferentes parámetros o magnitudes de esto. Aplicando un poquito de Bernoulli, siendo esta ecuación que tenemos que presentar, podemos obtener lo que son la velocidad de flujo en ese instante, la presión en ese instante, lo que es el coeficiente de fricción y lo que es su fuerza de arrastre. Para lo que es la relación de presión y altura, decimos que, según la gráfica que nosotros colocamos, hay unas pequeñas irregularidades al momento de graficarlo. Como se puede ver aquí en la parte derecha, pues básicamente que comienza a como inclinarse, de repente hay un pico entre el 40 y el 50, y el dato 57. Entonces, esto se puede deber a que puede existir fugas de aire dentro del túnel, pueden existir viscosidades, pueden existir flujos, basuritas que hay por ahí, o incluso que exista el error humano, debido a que todos los datos recopilados, pues lo repito, son de manera experimentales, a diferencia de lo que es la parte analítica, simulada e idealizada. También tenemos la parte de la relación de la fuerza de arrastre conforme la velocidad. Esto nos dice el más de lo mismo. Si nosotros tenemos una mayor velocidad sobre la superficie que estamos analizando, en nuestro caso sería una cuña, básicamente un triángulo, estamos diciendo que la velocidad cuando choca tiene una mayor fuerza de arrastre conforme más aire le metemos o más aire fluye. ¿Esto por qué? Eh, se explica más que nada que cuanto más aire, pues técnicamente hay más fricción, generando mayor fuerza y generando así que tuviéramos una pequeña gráfica de manera dependiente. Sin embargo, como se puede ver nuevamente, se ve como los picos entre el valor 13 y 17 hay como una pequeña curva de elevarse, disminuir, elevarse nuevamente. Esto nuevamente por posibles perturbaciones que se tengan a lo largo del desarrollo por parte práctico.
También tenemos lo que es la relación, bueno, por último, ¿no? Lo que es la relación de coeficiente de arrastre y de velocidad, siendo la parte fundamental de todo el proyecto, o siendo la parte que usualmente nosotros como ingenieros queremos lograr interpretar para poder aplicarlo de manera, bueno, poder aplicarlo en otros tipos de prototipos. Respecto a ello, tenemos que este tipo de coeficiente, para lo que es el tipo de geometría que estamos utilizando, que es una cuña, tendría que disminuir hasta en un punto en que se mantenga constante. Esto porque como al ser una cuña en forma de triángulo, se dice que el flujo al momento de que este choque, eh, contra más velocidad tengamos, más fácil es que el flujo se adhiera a lo que es la parte de la superficie de la cuña. Por eso es que empieza a reducirse, sin embargo, comienza de nuevo a ser una constante. Cosa que en la gráfica de coeficiente de arrastre, en este caso, tenemos esta pequeña maravilla que es básicamente la disminución, como ya lo habíamos mencionado. De repente se hace constante, de repente disminución, disminución, un aumento en el punto entre el 13 y 14, otra vez disminución, y no se mantiene una constante como nosotros deseamos. Todo ello nos lleva a comprender cómo es que los datos experimentales, si bien pueden ser la validación de nuestros modelos matemáticos a una parte teórica, a una parte real, nosotros tenemos que comprender que existen otros factores que podrían alterar estos valores obtenidos, tales como la humedad, la presión atmosférica, la densidad en este momento, la posición respecto al nivel de mar, factores como lo que es la depreciación sería la degradación del material o el equipo equipo de laboratorio, lo que son fugas del propio túnel de viento, a diferencia de lo que es la parte idealizada que se lleva con los datos analizados y la parte de simulación. Y es donde existe la bueno, la disputa de cuál sería el método efectivo para llevar a cabo una adecuada investigación, siendo la opinión de cada investigador decidir o plantear cuál será su propia opinión basada en la investigación que esté elaborando, ya sea en la forma experimental, la analítica o la simulada mediante software. Bueno, esto ha sido todo por mí. Muchas gracias por su atención. Dejo las referencias utilizadas en la parte inferior, siendo lo que es el libro de Segel, de mecánica de fluidos, que explica un poquito sobre todo lo que expliqué en la parte de Bernoulli, la parte de White, que explica también la relación de los coeficientes de arrastre y demás. Y un poquito de la información por parte de la NASA de cuáles son las principales utilizaciones de lo que es un túnel de viento. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.